Buenas tardes. El día de hoy haremos una entrevista sobre los impactos y afectaciones que puede causar el turismo en los territorios, a la licenciada Patricia Mercedes Pazmiño Valle. Mi grupo está conformado por Ceballos Cristian, Inacasha Wendy, Falta Daisy y mi persona, Yanes Tamara. Siguiente diapositiva. Como primer punto tenemos la introducción. Ya. La industria turística es un factor vital, ya que el turismo depende de los recursos naturales para su existencia, la conservación del lugar y el continuo desarrollo de la actividad. Hoy en día, las nuevas tendencias turísticas están relacionadas con la naturaleza y el cuidado de la misma. Se los conoce como ecoturismo, turismo sostenible, el agroturismo, turismo rural y el turismo de naturaleza, entre otros. Las actividades turísticas deben enmarcarse dentro del llamado turismo sostenible para poder garantizar la integridad cultural, los procesos ecológicos y la diversidad biológica de los destinos turísticos. Por otra parte, los impactos del turismo son el resultado de una compleja interacción que se manifiesta en el vínculo entre los turistas, el área de destino y su población. A continuación, mi compañero. Bueno, para realizar esta entrevista hemos planteado los siguientes objetivos. Dentro del objetivo general está dar a conocer el impacto que puede causar el turismo frente a la explotación de recursos naturales y culturales, así promover los valores para una actividad turística responsable en los ámbitos económicos, social, cultural y ambiental. Dentro de los objetivos específicos tenemos valorar el impacto y las afectaciones que pueden causar el turismo en el territorio, proponer buenas prácticas de turismo responsable para evitar la explotación de los recursos naturales y adquirir conocimientos sobre buenas prácticas de turismo responsable para evitar la explotación de los recursos naturales. Siguiente, por favor. Bien, para este trabajo hemos solicitado la ayuda de la licenciada Patricia Pazmiño, que es docente de la Universidad Central del Ecuador y una persona que está ligada con la rama del turismo. Muchas gracias, licenciada Patricia, por su colaboración en esta entrevista. Por favor, la siguiente. Ya. Antes que nada, queremos saber cuál es su punto de vista con respecto al turismo en el país. Bueno, antes de empezar, agradecerles a ustedes el que hayan orientado, digamos, a invitarme en este sentido a colaborar con una de sus tareas de la asignatura de Realidad Nacional. Pues para mí será un gusto colaborarles y ojalá que en medida de lo que les pueda colaborar, pues sea de aprendizaje para ustedes. Con respecto a la pregunta que ustedes manifiestan, considero que la actividad turística en el Ecuador, como en otros espacios geográficos, regionales y mundiales, juegan un papel preponderante e importante en la economía de los territorios. En este caso, el turismo en nuestro país, ¿no es cierto?, es una de las terceras fuentes de ingreso más importantes de la economía. Por ejemplo, para el 2019 aportó el 2.2% en el Producto Interno Bruto. Asimismo, en el turismo interno, ¿no es cierto?, genera una gran cantidad de recursos. Esto se ve cuando hay un gasto en el 2019 de 4.1 millones de dólares en la dinamización de la economía, ¿no es cierto?, pero que también por cuestiones de la pandemia, como ustedes es de conocimiento general, en el 2020 el turismo interno apenas aporta el 1.5 millones de dólares, habiendo un decrecimiento importante de ingresos para el sector turístico, ¿verdad? Y esto provocado por la COVID-19. Además, es importante aclarar que en estos tiempos que vivimos de pandemia ha habido una reducción importante tanto de las microempresas, ¿sí?, como de las pequeñas y grandes empresas. Esto también ha generado que haya una disminución de las fuentes de trabajo principalmente en el área de alojamiento, en la área de restauración, alimentos y bebidas. Uno de los digamos, de los componentes más golpeados dentro de
digamos, de las actividades turísticas, ¿no es cierto?, y de servicios, ha sido el transporte. Cuando hemos visto que han sido cerradas los aeropuertos, ha habido, también no han podido trabajar el transporte terrestre, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto provoca o ha provocado afectación en los ingresos económicos en este sector. Esto se evidencia cuando nosotros, al 2019, el turismo ocupaba el tercer lugar como generador de divisas y aporte al Producto Interno Bruto. Luego, después, para el 2020, vemos que ha bajado al sexto puesto en generación de ingresos no petroleros. Entonces, este es un poco el panorama de la realidad actual del turismo en el Ecuador. Sin embargo, a pesar de estas cifras notorias, pues es importante, ¿no es cierto?, aclarar que el turismo en el país debe planificarse de mejor manera, de tal forma que sus recursos sean aprovechados eficientemente en cada uno de estos territorios locales, para generar fuentes de trabajo, ingresos económicos, conservación del ambiente, respeto a la cultura. Lastimosamente existen varias debilidades que han impedido dar estos saltos significativos para el desarrollo del turismo en el Ecuador. Principalmente tiene que ver con una debilidad en la política turística, en la escasa consolidación de mayor número de productos turísticos puestos en el mercado internacional, la conectividad internacional con pocas rutas aéreas, así como el difícil acceso del financiamiento de las empresas turísticas. También tiene que ver con una debilidad grave que tenemos, que es la inseguridad, que hoy más que nunca está presente aquí en el Ecuador. Entonces, todas estas, y otra es la consolidación, digamos, es la imagen que proyectamos justamente en este sentido hacia afuera. También es importante indicar que tenemos que contar con personal o talento humano cualificado. Eso es sumamente importante cuando hablamos de turismo. Todas estas debilidades repercuten lógicamente en ese salto significativo que queremos dar hacia el desarrollo del turismo. Pero será entonces necesario, ¿verdad?, que haya entonces una generación de productos de mayor calidad, complementados con servicio e infraestructura turística de calidad, un talento altamente cualificado, ¿no es cierto? Y a la vez sea apoyado por una fuerte decisión política orientada al desarrollo de las actividades turísticas, así como la participación decidida del sector privado, así como de las comunidades, ¿no es cierto?, que están relacionadas con la actividad turística, y la academia, que es un punto fundamental para que apalanquemos digamos, tanto la planificación, la gestión y el desarrollo que pretendemos dentro del Estado. Eso básicamente en un panorama de cómo está el turismo aquí en nuestro país. Correcto. Bien, sigamos con la segunda pregunta que dice, en Ecuador, ¿considera más importante impulsar el ecoturismo o el turismo cultural? Bueno, pienso que nuestro país es un territorio muy rico, lleno de recursos importantes en cuanto naturales y culturales. Sin embargo, sería fundamental pensar objetivamente que al tener un poco más del 20% del territorio ecuatoriano protegido, ¿verdad?, mediante diversas categorías de manejo, entre parques nacionales, reservas ecológicas, reservas biológicas, geobotánicas, marinas, entre otras, ¿verdad? Y a su vez que estas áreas que estamos hablando albergan una gran cantidad de especies de flora y fauna, entre endémicas y nativas, además de que en las mismas áreas coexisten otros atractivos como el paisaje, los volcanes,
las cascadas, los ríos, las lagunas, etcétera, que dadas sus características, ¿verdad?, pueden desarrollarse un sinnúmero de actividades orientadas a estos ecoturistas, sean hard, soft o ecoturistas verdaderos, o otros segmentos de mercado amantes de la naturaleza. Es decir, la oportunidad para nuestro país está visto, digamos, desde una forma muy directa, digamos, por las características que tenemos en el país orientadas hacia el ecoturismo, sobre todo cuando esta línea de producto está en franco crecimiento a nivel mundial. E incluso ahora mismo las áreas protegidas se han convertido en los sitios preferidos para que los turistas lleguen, tanto nacionales como extranjeros, en tiempos de pandemia. Entonces, como hemos visto, una de las estrategias del Ministerio de Turismo justamente ha sido el que se abran las áreas protegidas, en este caso Parque Nacional Galápagos, y los parques a nivel de territorio nacional. Estamos hablando de un parque Yasuní, una reserva de producción de fauna cuyabeno, el Parque Nacional Cotopaxi, el Parque Nacional Cayambe Coca, Parque Nacional Cotacachi Cayapas, que son los, digamos, y Parque Nacional Machalilla, que son de las áreas protegidas abiertas al turismo, que reciben gran cantidad de turismo en, digamos, en tiempos normales. Hoy, en tiempos de pandemia, ha sido una estrategia de que el Ministerio de Turismo pues tome la iniciativa de que estas áreas sean abiertas. Ha sido una de las primeras sitios naturales que han sido abiertos para que llegue el turismo, principalmente interno, y hoy, pues, que se está abriendo ya los vuelos internacionales, llegue el turismo internacional. Entonces, como vemos, pues nuestra vocación como país es hacia el ecoturismo. Pero, sin duda, debemos trabajar por las otras modalidades turísticas, como el turismo cultural, por ejemplo, en donde tenemos también cultura viva, tenemos ciudades que son patrimonio UNESCO, ¿verdad? Entonces, es necesario trabajar también en las otras modalidades turísticas para captar estos mercados internacionales. Pero definitivamente consideramos que el ecoturismo es nuestra vocación. Finalmente será necesario pues que el país se especialice y se posicione en el mercado internacional con una línea específica de producto, ¿sí?, para ser reconociendo y posicionarnos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo pensaría que el ecoturismo puede ser una alternativa, ¿sí?, muy fuerte de posicionarnos en el mercado internacional. Listo. Ayúdame, por favor, pasando a la siguiente diapositiva. Bien. ¿Cree usted que el turismo puede llegar a ser un problema para un país? Bueno, aquí debo indicar que toda actividad antrópica, ¿verdad?, trae consigo una carga de impactos, sean estos impactos positivos o negativos, que al no ser manejados adecuadamente pueden convertirse en un problema real en los territorios. En este punto se hace necesario indicar que el turismo, cuando se desarrolla de una forma no planificada, no gestionada de una forma eficaz y eficiente, puede generar repercusiones, ¿no es cierto?, en la parte ambiental, en la culturización, en el aumento del valor a la tierra, ¿no es cierto?, en generar mayores requerimientos de servicios, como por ejemplo el agua. Entonces, son esos, digamos, debemos mirar muy bien, ¿no es cierto?, cómo debemos planificar la actividad turística de tal manera, ¿no es cierto?, de que nos traiga menores repercusiones a las comunidades receptoras o a los territorios receptores, ya que, como hemos dicho, y estoy convencida, que el turismo, si no es manejado adecuadamente, puede ser más perjudicial
que el ser extractivistas, por ejemplo, el extraer el petróleo, el ser extractivistas en los minerales, ¿no es cierto? El turismo puede ser un problema muy grave en el momento en que nosotros, como país y las autoridades a los diferentes niveles, así como las empresas públicas y privadas, no manejemos adecuadamente el turismo. Correcto. Hablemos mucho de la imagen que un país debe dar al turista. ¿Qué opina usted de la imagen que debe dejar el turista en el país? ¿Se considera importante? Bueno, en este tema creo que es muy difícil abordar y dar una respuesta muy concreta, puesto que esto está condicionado a varios factores, como lo social, lo económico, lo cultural, lo ambiental, lo político, el religioso. Entonces, la imagen que puede dejar el turista en un país puede ser percibido de diferentes formas, ¿sí? Entonces, por lo general, los destinos turísticos y los residentes, se esperaría que el turista que se desplaza a estos sitios, ¿verdad?, cumplan por lo menos con las normas establecidas por el país que lo recibe, que respeten la cultura y las tradiciones de las comunidades receptoras. Es decir, cualquier comportamiento que pueda resultar chocante o hiriente para la población local, pues debe ser muy bien prevista por el turista. Entonces, pienso en particular que los turistas, ¿no es cierto?, deberían conocer un poco más sobre la cultura, sobre las tradiciones, sobre el sitio en que van a visitar, de tal manera que se puedan de mejor forma ajustarse pues a las normativas que pueda tener este. Además, creo que es importante que los visitantes se abstengan de cualquier tipo de consumo de drogas, portación de armas, actividades como ilícitas como el de traficar antigüedades, especies protegidas y otros productos que puedan atentar contra la actividad turística o el espacio natural visitado. Entonces, creo que es importante que haya una cultura de la ética del turismo. Yo creo que ese es un punto fundamental. Muchas gracias. Como última pregunta tenemos, ¿cuáles cree que podrían ser los aspectos que los turistas deben corregir al momento de hacer turismo natural y cultural? Bueno, con respecto a esta pregunta en particular, consideraría que en primera instancia los turistas deberían tener una muy buena información primero sobre las actividades que estén relacionadas con la práctica tanto del turismo natural cuanto con el turismo cultural, así como las restricciones que estos tengan, ¿sí? Ya que son fundamentales al momento de la visita. Por otra parte, sería importante que los territorios que ofrecen estas modalidades, ¿verdad?, turísticas, siempre estén abiertos a las sugerencias que manifiesten los turistas. Porque es fundamental conocer qué es lo que percibe también al otro lado, el turista. Porque muchas veces, las percepciones del turista y de la comunidad receptora, pues no van a la par. Entonces, es importante dar esta apertura para conocer de mejor manera cómo lo percibe el turista el territorio, los servicios, etcétera, y dar esa oportunidad de que el turista pueda dejar sugerencias y de esta manera, ¿verdad?, se puede establecer una mejora continua que permita ofrecer un turismo natural y cultural de calidad. Además, diría que es como fundamental que los espacios turísticos en donde se lleva a cabo estas actividades de turismo de naturaleza y cultural,
¿no es cierto?, cuenten con un plan de manejo de visitantes. Entonces, siempre cuando está todo articulado desde tener un plan de manejo de visitantes, pues considero que es importante. En ese sentido, el turista va a saber, ¿no es cierto?, cómo actuar, ¿sí? Y también desde otro punto de vista, nosotros al momento que el turista deja sus sugerencias, pues vamos a poder trabajar de mejor manera, ¿no es cierto?, para que este turista, ¿verdad?, digamos, se sienta, tenga una experiencia única, ¿verdad?, y que nuestros territorios vayan mejorando su actividad, ¿sí? Entonces, particularmente me quedó una duda con respecto a esta pregunta, ¿verdad? No sé si es que ustedes lo quieren aclarar para poder a lo mejor responderla desde otro punto de vista. No tengo ningún problema al respecto. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería como la duda? Yo desearía que ustedes me aclaren, sí, primero muy bien la respuesta, porque dice, debe corregir al momento de hacer el turismo natural y cultural. ¿Qué aspectos del turista debe corregir? Entonces, como que es como muy ambigua la pregunta. Bien, hablaríamos en este caso de un turista que ha ensuciado, porque hay bastantes casos de que se han ensuciado los hábitats naturales, se han querido llevar ciertas plantas o han dañado ciertas plantas endémicas igualmente. Bueno, entonces, si tiene que ver exclusivamente con esta parte que es Sí, cómo la el parte del turista comportamiento. se comporta el turista, por ejemplo, cuando está dentro de un área protegida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va justamente el tener un plan de manejo adecuado del visitante, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que cuando el turista se informa qué normativa interna hay, ¿verdad?, nos ayuda justamente a que el comportamiento del turista sea mejor. Es decir, ¿qué es lo que puede hacer un turista dentro de las áreas protegidas o dentro de los entornos naturales? ¿Qué es lo que son las medidas restrictivas? Es decir, restrictivas, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un área protegida, pues es restrictivo hacer fogatas, por ejemplo, ¿no es cierto? Salvo que tengan áreas de acampar en donde puede ser permitido el hacer una pequeña fogata, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro de la normativa. Entonces, es fundamental el plan de manejo de visitantes, porque este plan de manejo de visitantes nos permite monitorear, ¿verdad?, cuál es el comportamiento del turista en el momento que hace la actividad. Desde el momento que ingresa al área, por ejemplo, en este caso, hacer la actividad del ecoturismo dentro de área protegida, hasta el momento que sale el turista del área protegida. Sin embargo, también debemos recalcar, sí, como ustedes dicen, ¿verdad? Dicen, tiene que ver más cómo se comporta, si bota basura, porque se ha detectado o hay informes en el que existen sitios donde son, digamos, objeto de incluso traficar con las especies, ¿verdad? Entonces, creería yo que es importante y sumamente importante, ¿verdad?, en el sentido de que debemos mantener estas normas de comportamiento, pero también hay que ver el otro lado, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestros guardaparques, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde ellos indican, por ejemplo, indican claramente que ellos no desearían, por ejemplo, que entren el turismo a las áreas protegidas, porque indican que el turismo, ¿verdad?, les deja más impactos negativos que positivos, justamente por el comportamiento del turista. Pero también es importante por eso, principalmente el turista nacional. Eso sí hay que recalcar mucho, de que las quejas que existen de las áreas protegidas en la práctica del ecoturismo, justamente es con el turista nacional,
donde el turista nacional, su comportamiento deja mucho que desear, cuando lo que dicen los guardaparques de que dejan gran cantidad de basura, ¿verdad? Y entonces son los problemas que acarrea justamente el que el turista no sepa, ¿verdad?, a qué va a las áreas protegidas. Por eso, cuando se habla del ecoturismo o un turismo orientado a la naturaleza, es importante saber qué segmento de mercado queremos, ¿sí? Y en ese sentido, saber que cuando hablamos de un ecoturista, ya como segmento de mercado, sea este hard, soft o un verdadero ecoturista, pues es gente que ama la naturaleza y que no va a atentar contra el recurso visitado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que nos falta mucho trabajar en qué tipo de turista queremos que llegue a hacer ecoturismo o turismo de naturaleza en nuestras áreas protegidas. Y no solo en las áreas protegidas del Estado, sino en las áreas protegidas de los gobiernos seccionales, de las áreas protegidas comunitarias y las áreas protegidas que corresponden a la parte privada. Entonces, creo que hay mucho por trabajar en ese sentido, principalmente con el turista nacional. Listo, con eso damos concluida la pequeña entrevista. Agradecemos mucho su participación, su colaboración, sus aportes y su tiempo, sobre todo, para podernos ayudar en este trabajo. Para mí ha sido un gusto contribuirles con estas pequeñas orientaciones. Espero que haya sido objeto de que les sirva, ¿sí? Sobre todo para afianzar un poco el conocimiento con respecto, como veo, al turismo en general y en particular al ecoturismo y el turismo cultural. Gracias, estimados jóvenes. Muchas gracias, Licen. Conclusiones. La importancia del análisis de estos impactos radica en la generación de información y conocimiento que puede ser utilizado para los gobiernos y organizaciones no gubernamentales para reducir los perjuicios del turismo de carácter económico, ambientales, socioculturales o a su vez potenciar las experiencias positivas de todos los involucrados. Las políticas públicas de turismo en un país es importante conocer, ya que cuenta con planes de manejo en áreas protegidas para aplicar buenas prácticas turísticas en el Ecuador. En conclusión, para desarrollar una buena práctica del turismo se requiere de organización y de un país preparado, el cual debe enfocarse en dar información necesaria al turista que visita el lugar para así evitar inconvenientes durante su estancia. También es importante cuidar la imagen que proyectamos hacia afuera, por lo cual debemos contar con personal capacitado para su debida información. Muchas gracias. Esa ha sido la exposición de nuestra entrevista.